나서 되는 다 뒤에 딱딱도와 되네 드링딜라 평에 상마라 참지 저시딜이 점발릭소 슈구요. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis aquí esta tarde. 되네 믹세 두과 상상바생기 되네 프레지던트 중이 문yer 되네 멤버 상마라 투지체 상한 드링딜랄레 되네 완전 상만 좀 이야기 고급 좀 받을라 투지체. Y también especialmente por esta oportunidad de que hoy pueda estar aquí con todos vosotros, dar las gracias al presidente, al secretario, al tesorero y a todos los miembros del centro. Teneda ngagi keja mangbo labe kaya minduk sirwa. Tene inayang marang nyamyong rabu gowa rabu chung chiena de charang sunyambo. 바 저런스냐고 레와지에 가서다 저런스냐고 제부제별라 되는 가부유에서. Yo no tengo mucho que deciros, que contaros, pero sí que me voy a sentir contento, feliz de poder compartir con vosotros la poca experiencia que tengo. 되는 드링 당보 낭추 모트에 세디 다 마신에 남부 추디 간디지레 세나 상지게랑 송도와 넘잡나 디바 빵야 게와 두비야 랑기 셈둘레 숨딜라 넘잡나 상지기 추디나 상베레 송도와 상지. El tema, uno de los temas que vamos a ver hoy es una introducción al budismo. Entonces, si nos preguntamos qué es el budismo o en qué consiste el budismo, el propio Buda lo ha explicado de una manera muy concisa en 3 puntos, ¿no? No llevar a cabo no cometer ninguna negatividad, acumular todas las acciones positivas que se pueda y controlar la propia mente. Esto es en lo que consiste la enseñanza del Buda. 출춤 길라바들라 숨도 출춤 라바스다 망보여라 라바 출춤 길라바 세딜라랑 셈도 되네 니바 디파빵세디 라바 출춤 길라바 디파빵세디 되네 기어줍 세디 라바 띵인징 길라바 랑게 셈둘 세디 라바 시럽 길라바 세 데숨도. Entonces, estos 3 puntos que hemos comentado, que han sido dichos por el propio Buda, primero, no llevar a cabo ninguna negatividad. Eso está relacionado o se consigue a través del adiestramiento superior en disciplina ética. El segundo apartado, acumular todas las acciones virtuosas que se puedan, se lleva a cabo cultivando el adiestramiento superior en meditación o en concentración. Y controlar la propia mente se consigue a través del adiestramiento superior en la sabiduría. Las enseñanzas de Buda, su puesta en práctica, se lleva a cabo a través de cultivar los 3 adiestramientos que hemos mencionado. Entonces podemos resumir, ¿no?, toda la enseñanza de Buda, la doctrina de Buda, que consiste en esos 3 aspectos: abandonar todas las negatividades, cultivar todos los aspectos positivos y dominar y controlar la mente. 만족이 람땡은 람템바제네 다 잡순도거라. 되네 니바 최군조 잡순도디 최디 람레도. 되네 최나 잡도콜라 최군조디 가레세나 룽기 최동 똑부치 somos
아나 룽기체 가르세디 룽기체디라 테네 산제기 숭샤죠. 테네 베네 룽기체디 랑기 최섬지야. 테네 그래서 눌러와 도디 응바 세도 룽기체디 테네 다 누와 도디 응바 디 룽기체세디 먼저 최섬지야래도 테네 똑배치라디 테네 냠린지야들도 상직이 람나도디 나바숨세도 룽데네숨 람라바숨 데네숨보다디 슈군주 디리도 딜랍디다 라바숨세디 부다 다르마 상갈라디 다르마디 슈군주디 룽데네숨다 람라바숨 딜라 쳬섬곰숨제디 레도 딜라 딜라다 하고도 테네 딜라 람딜라도디 상지 쳬냠린지 지디 로바 징인디 테네 겐딩곤조 시티 상가티르 디난다 쳬세디 테네 데네숨 룽데네숨 람라바숨 딜라 슈콘조 숨부도와 딜라디다 부다 다르마디 카르세나 라바숨드라레도 Supongo que todos los que estáis aquí sois budistas, ¿no? Entonces, en este camino del budismo, lo primero que hacemos es tomar refugio en las tres joyas, ¿no? La primera de estas joyas es el Buda, que es el maestro que nos muestra el camino. La segunda joya es la joya del Dharma, y la joya del Dharma es el camino en sí, ¿no? Y este camino, esta joya del Dharma, podemos hablar de dos aspectos: el Dharma de las enseñanzas o el Dharma de las escrituras, que están contenidas en las tres cestas, el Vinaya, el Vinaya, la cesta del Sutra y la cesta del Abhidharma, ¿no? Y en relación a estas escrituras, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarlas y reflexionar sobre ellas. Y el otro aspecto de la joya del Dharma es el Dharma de la realización, que, como dice la palabra, se refiere a practicarlo, ¿no? Y esa práctica se lleva a cabo a través de los tres adiestramientos superiores. Por lo tanto, la joya del Dharma abarca los dos aspectos: el Dharma de las escrituras, contenidas en las tres cestas del Vinaya, del Sutra y del Abhidharma, y la práctica de los tres adiestramientos superiores. Y a la hora de recorrer este camino, que es la joya del Dharma, los que nos ayudan o los que nos apoyan es a los que llamamos la joya de la Sangha, ¿no? 딕파 미게와 쭈 제나 딕파 열바 룡아 있으면 딕파디 다 술춤랍디 되는 돈버슈네 양자 딕파디 마제 약보지 수면딜라 예주든 배치좀 세기도 되네 게워치도 그 술춤랍디 되는 먼저 되네 짐바다야 술춤 서바 술로 섬된 데서 gewachidu gitsutum. Tene semjen denju gitsutum sedi semjen la tsewa meba. Tene su inaya, mi inaya, junro inaya, desala tsewa majia, neba majia, pentoya. Di pena da pechanala nyembar mawas. Keja yabu, shea. Di charantula yabu doa. Alo la den bonso la de nyembar mawa korang mi semna khardu de keche se nyembar mawa ko jimba se jimba ta ya kale de no ro paje den timba se di tene rangi yang chunyamne garche na yang tene chunona khardu den timba jin yak poje ya konzo konzo semna nga panganda buina dene sabsabje 보고요. 아처럼 저 셈나나 가를
tengi du di ta gorwa chu yakpuji je gorwa yang da kwachi di zo ni ber ko ji ba ni ber ma ko ji den timbas den je bas di da chuna kan de yodi correct ni da ha je dila duengo bushi so do ni ber ma ko ji ba den timba den je bas di diang chujung gi de do do ni juda semjila ro ba je ro dila laba tsirunji labas. Da tingin zingi labas edi dine tsohu di gom jabe diriba. Shine dine gom. Semmaying bachi. Dine tingin zingi nirtab. Dine tingin zingi zuchulda ngoshi nire. Tabya di da dirindawa. Laba tsirungi tingin zingi labas edi. Da dini tsudungi laba da tingin zingi laba di chuluk tsangma la yuwa resi, ishu la yuwa re, hindu la yuwa re, musulma la, chuluk tsangma la yuwa re. Si di da, dine nga nang samna, chuluk tsangma kechimbo ridwa, yakbo ridwa. Dine chuluk tsangma la tingin zin duwa, ngunshi duwa, zuchul duwa, simjala rogwa jetu duwa. Di chuluk tsangmala yores. Miksegi Buddhist menaya de tsangmala yor, di gogidowa, Buddhist laya gogidowa, jikwandowa, di bardu. Di yin tsangma ina chuluk tsangma yakbore simjala pendowa yores. De los tres adiestramientos superiores, el primero, el adiestramiento superior en disciplina ética, como hemos dicho, consiste en refrenarse de las acciones negativas y en lugar de ello cultivar las acciones positivas. Con ello nos referimos a la expresión de evitar las realizaciones negativas porque involucrarse con ellas eso es algo que hace que acumulemos negatividades. Entonces lo que hacemos es tomar alguna clase de voto, de compromiso, en la cual nos comprometemos a no volver a repetir esas acciones negativas, ¿no? Este es el primer adiestramiento en la disciplina ética. El segundo adiestramiento es en el de la concentración o la meditación y lo que hacemos, el adiestramiento en disciplina ética podemos dividirlo en tres partes, ¿no? O tres aspectos. Primero, refrenarse de las acciones negativas, que, como hemos dicho, consiste en tomar ese voto o ese compromiso de no volver a repetirlas. El segundo aspecto es cultivar todas las acciones positivas y eso lo llevamos a cabo, por ejemplo, a través de practicar la generosidad, la paciencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la generosidad hacia seres que tienen necesidades. Y el tercer aspecto de este adiestramiento de la disciplina ética consiste en llevar el beneficio a los demás. Entonces partimos de la base de que hay que evitar el causar daño a ningún ser, o sea, no tenemos que causar ningún daño a ningún ser y no solo nos referimos a los seres humanos, sino a todo tipo de seres, animales, etcétera, ¿no? Y partiendo de esa base de no dañarles, pues tratamos de ayudarles y beneficiarlos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar buenas palabras, palabras dulces, agradables, hablarles con una sonrisa, ¿no? Como hemos dicho, practicar la generosidad con ellos, ayudándoles en sus necesidades y estos son lo que llamamos también las cuatro maneras de ayudar a los seres, ¿no? Una sería a través de las buenas palabras, otra a través de la práctica de la generosidad, la tercera sería a través de animarles a que se involucren en las cosas positivas y la cuarta sería dar buen ejemplo, es decir, uno practicar y poner en práctica lo que estamos enseñando, lo que estamos pidiendo a los demás, ¿no? Entonces, todo esto estamos viendo, esta parte es el primer adiestramiento, el adiestramiento superior en disciplina ética.
El segundo adiestramiento es el de en concentración o en meditación, ¿no? Y se refiere, como dice la palabra, principalmente a la práctica de la meditación, concretamente a la práctica de shamatha, para desarrollar la atención consciente, ¿no? La concentración, ¿no? Para alcanzar un estado libre de distracciones y totalmente concentrados, ¿no? A través de esta práctica se desarrolla la capacidad de la clarividencia y otra serie de poderes o de capacidades especiales, ¿no? Y esta práctica de shamatha con ese tipo de resultados, eso es algo que no es exclusivo del budismo, ¿no? Ese tipo de práctica está presente en otras tradiciones espirituales, como por ejemplo el hinduismo, el cristianismo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar que cualquier religión es algo bueno, es algo positivo, porque ayuda a los seres a generar ese tipo de cualidades, ¿no? Todas las religiones también tienen ese objetivo de ayudar y beneficiar a los seres. Por eso tenemos que tener esa percepción de que todas las religiones son buenas y son positivas, ¿no? 부디시네레 줄을 상마가라 출춤이요레 띵인진이요르바 단 지금 성내 띵인진 검디 디 대부지요라 대부디 되네 할레 학과세거다 라스 숨주서 성내 학과 zume기 감 수감 수메기 감세 다 신감다고 되네 하기 신감다고라 깨트미도 되네 깨니 되네 로 망볼라 되네 둥을 전에 남도라면 대화지 되네 신감로 그래도 같아 되네 스베체 모세도 남바기 스바기 지팅이 제라 되네 수감 수메감 되네 몽범민도 깨고 나가면 쉬울러서도 되네 깨기 되네 두가 오늘 지나 먼저 삼로 타나 이나 그래봐 이렇게 되게 삼기도 봐 먼저 그래봐 딜라케 투에 깨야 돼 레알 범미도 추tumsung 삼된 검 신의 탐마도 되네 수감 숭매감라 깨투입니다 되네 이나양 년몽바디 년몽발라 니부된 두금이도와 데 줄루신기 년몽바가 샤샤기도 라고 맞았네 대체시단티 뭔가 저타도라 디레도 디인정 그 년몽바 메가 땅 매장 kalba mangbo jela yangchar merwai dan dudula kiyegeresi do tene yangchar khorala chamgeres aisana ko nekapchik devo thorma to khora finish mare do da di injang budagi di nekap kires tartu gi mare sedi da budagi di chig digimendus tene semdulwa singedi sumbade dipapang gyodo rangi semdulwa singedi tene budalamato mindu sigal deta budi budagi praktikudi dire mixedi rangi semdulwa sedi tene da semdulwa sedi karel labgyore rangju gi nyumumba decha shedang timmonga ja thadok nimbuden mebata dire semdulwa sigaro sem sangma soyadela 디 줄루시나 이나 민도한디 님보디 다디 praktikuli 부디스트 부다 디르도 랑기 셈둘야 세데 되는다 추응엄마데 가르세디 랑기 셈기 지만 예몽바데 메바 땅네 셈나 주라타야디 되네 상지기 추레 세고레 송다 Hemos visto, ¿no?, que estos dos primeros adiestramientos, el de disciplina ética y el de la meditación, a través de ellos se puede obtener como resultado un renacimiento en niveles de existencia muy elevados, ¿no? Se puede pasar a renacer en estados más allá del mundo del deseo, en estados más elevados del
el reino más elevado dentro del mundo del deseo, que es el reino de los 33 dioses, nos puede permitir, a través de esos dos adiestramientos, renacer incluso en el reino de la forma e incluso en el reino sin forma. En esos dos mundos, el mundo de la forma y en el mundo sin forma, se permanecen en esos estados durante muchísimos años, ¿no? En los cuales no se experimenta ningún tipo de sufrimiento. Es como si se estuviese en una tierra pura, ¿no? Todos nosotros pensamos que alcanzar ese tipo de resultado, ¿no? Eso es algo muy bueno, ¿no? Y eso es, como estamos diciendo, el resultado de cultivar el adiestramiento en disciplina ética y el adiestramiento en la concentración. Pero cuando se alcanzan esos estados, uno todavía no ha acabado o no ha eliminado las emociones perturbadoras, porque no hemos empleado los antídotos para contrarrestarlas, ¿no? Entonces, en estas otras religiones que tienen esos dos adiestramientos, como hemos dicho, pues adolecen o no presentan esos antídotos para contrarrestar las emociones perturbadoras, ¿no? Entonces se puede permanecer durante muchos kalpas, muchos eones, en esos estados elevados en los cuales no se experimenta ningún sufrimiento, pero al final de esos periodos de tiempo tan largos, esos seres al final tienen que volver a renacer en los reinos inferiores, en los infiernos, es decir, dentro del samsara, porque no han acabado todavía con este ciclo de la existencia, ¿no? Por eso el Buda nos ha dicho que ese tipo de renacimiento en esos estados tan elevados, eso es un resultado temporal, pero esa no es la meta o el objetivo último a alcanzar, ¿no? Por eso, los tres aspectos que hemos hablado, en los cuales resumía el Buda su propia enseñanza, abandonar toda negatividad, cultivar todos los aspectos positivos, esos dos primeros aspectos, este es el resultado que producen, y la particularidad que tiene el budismo es que añade ese tercero, ¿no?, de controla o dominar la mente propia, ¿no? Eso es una característica diferenciadora de la tradición budista, su particularidad. ¿Y qué es? ¿En qué consiste eso de disciplinar o controlar la mente? Pues se refiere a aplicar los antídotos para eliminar completamente las diferentes emociones perturbadoras, como el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos, etcétera, ¿no? Es decir, limpiar completamente la mente, ¿no? Y esto es algo, como estamos diciendo, que no está presente en otras tradiciones espirituales, ¿no? Eso es en lo que consiste la práctica real y genuina del budismo, ¿no? En aplicar estas técnicas, estos antídotos que nos permiten controlar la mente, ¿no? Ese es el dharma real, ¿no?, la enseñanza real, que consiste, su finalidad es eliminar las impurezas que hay en la mente, es decir, acabar con las emociones perturbadoras y purificar la mente de todas ellas, ¿no? Eso es la enseñanza real del Buda. Teneda 먼저 장마하고 봐. 테네 부다 샤사무니 엔데는 그런 힌두기 패밀리를 봐. 그런 출루도 힌두를 봐. 테네 부다기 침매 봐. 심판의 랍도 중에 테네 공 라마 때네 로둘라 까와치라. 근데 힌두기 냠는치라. 로둘라 공 되네 라바 츠름기 라바다 띵인징이 라바 타르치네 되네 야라 수컴 수메 감기 디기다 디톱차라 되네 힌두기 루기 진시베세 시세기 되네 다 산제 힌두 루기 산제가 뭐 톱차라 로주라 되네 다 산제기다 된디 그런 게 대띵인진 디 상마 수금 수매 감기 상마 톱차디 되는 산지 되게 되마송 되게 에나프 민두 과거를 다른 민두가 공도와 산지 되네 그런 게 로죽과 와제주디 차라 인도기 줄룩 상마 차라 딜라 샤르다 다 되게 민두섬 되네 공 셀라시 되네 두글로컨 트리자 상마 제로 디데다 미망보이 카타르세로 다 가투쇼송 세네 타르치마세네 디 마레도
di yakputi rite dhigimindi khoroli thargimindi kongne dorjidi na pene tene yangjar kong tene nyamnen jene kongi da khoroli tharyagi tene ching majung bardu tene kong komjabne khalasagme kaya jingme sene yangjar dorji tene komjab rawa komjabdi tene 다 산제다 전주선 바탐 지기 진질남네 왕고로 진질남네 되네 공기 녀몽바 되셔서당 디몽하저 차도 님부되네 되네 디스 자와네 매바 로살도 간전 매바 로르세 공기 동력이 된도네다 시라 동문이 된도디 녀몽바 매바서 님부되는도 되네 녀몽바 싸워주는 매번 로사디 되네 공기semla 디마 매바차디 상제세디 된다 되르다 녀몽바 삼제 상차디 라신기 연대 삼제 면도배만나시 제발 상제 부다 상제 되네 상제도 사가다와게 되네 제발 주시공다 녀몽밭 막점네 시럽 동만이 겁네 녀몽밭 싸와네 매바도 산디 되네 공 사가다와 토랑나 제발 정할 상제로 디디다 되네 공라 뉴지직 탑송 안에 상제송 세네데네 다 코럴리 탑송 상제송 뒤지 탑송 숨마르가 되네 이내양 상제겠다 안에 상제송 뒤지 톱송 되는다 술을 남네 하고 말에 뒤배 차고 깔래래도 이는 되게도 다 가야 라기 메케제 시에 나랑 낙심난도네 되네 나랑 검전되기 송상진 낙심의 배디 되네 둔다 둔세도 아니 니만 둔 제가 둔 쉬어라 맞죠 맞습니다 되네다 하당 산제 탐지기 무슨 플레이스타 저런게 되네 심징에 된다라 추 순고를 뒤지디 랍고를 녀몽바 방서 되네 두제신한테 뭐가지라도 돼서 매바서 위에서 순고를 세네 되네 다 되네 산지기 액셉트를 생각을 죄송한데 마음다서 Didit. 말하는 게 냠용이다. 가인 빼셨다야 마다. 되기도 모르겠습니다. Comenta Ruponla, ¿no? Que todo esto que se está comentando, ¿no? Que no está siguiendo ningún texto, está explicándonos en base a su propia experiencia, ¿no? Entonces, en relación un poco a la vida, ¿no? del Buda Sakyamuni, él abandonó su vida familiar, dejó toda su vida familiar y se volvió un asceta itinerante, ¿no? De acuerdo a la tradición o la religión hindú, que era lo que había en la sociedad donde él vivía, ¿no? En la sociedad en la que él vivía, ¿no? Entonces siguió ese camino espiritual del hinduismo, abandonó la familia, se volvió un renunciante y siguió a un maestro o a diferentes maestros de esa tradición hindú y estuvo practicando diferentes tipos de austeridades durante 6 años, ¿no? De acuerdo a este camino de la práctica hindú. Y a través de esas prácticas fue capaz de consumar todo ese camino de esa tradición espiritual hindú, culminar esos 2 adiestramientos, el de disciplina ética y el de concentración, y fue capaz de alcanzar esos estados de absorción meditativa tanto del mundo de la forma como del mundo sin forma, y alcanzó ese nivel más alto que se puede alcanzar dentro del samsara, que se llama el pico de la existencia, ¿no? Y eso es, de acuerdo a la tradición espiritual hindú, eso es lo que consiste en alcanzar la iluminación. Entonces, de acuerdo a esa tradición, él había alcanzado la iluminación. Pero a pesar de alcanzar esos estados de absorción meditativa tan elevados del mundo de la forma y el mundo sin forma, el Buda Sakyamuni pensaba que eso no era suficiente, ¿no? Que él todavía no había trascendido el samsara, el ciclo de la existencia. Por lo tanto, al cabo de esos 6 años de práctica de austeridades,
en las cuales había culminado todo ese camino, de acuerdo a la tradición hindú, pues él dejó de lado esas prácticas ascéticas, empezó a comer, empezó a relacionarse con la gente, y eso hizo que sus compañeros pues empezaran a criticarle, ¿no?, a renegar de él, como que había abandonado el camino de la práctica, ¿no?, de acuerdo a esa tradición. Pero el Buda no pensaba que esa forma suya de actuar era algo bueno, era algo correcto, ¿no?, porque ese camino que había seguido para él no era suficiente. Entonces, a continuación, lo que hizo fue dirigirse hacia Bodh Gaya y se puso, una vez que alcanzó ese lugar, se puso a meditar, ¿no?, y se desarrolló un compromiso, ¿no?, dijo, me voy a sentarme a meditar y no me voy a levantar de la meditación ni voy a comer nada hasta que alcance la iluminación, ¿no? Entonces, recibió todo esto, ocurrió en el mes de Sakadawa de Ponda Kareshipa de Ngaba. Ponda Shiva. En el mes de Sakadawa, que de acuerdo al calendario tibetano es el cuarto mes del calendario tibetano, ¿no? Entonces el día 14 del mes tibetano, es decir, el día anterior a la luna llena, por la tarde, por la noche, se sentó a meditar, desarrolló ese compromiso de no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Ante él se presentaron todos los budas, todos los bodhisattvas, que le animaron, le dieron todas sus bendiciones, le transmitieron iniciaciones, y el Buda se dedicó a practicar los antídotos para contrarrestar todas las emociones perturbadoras, como el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos, etc., ¿no? Y fue capaz de eliminarlas todas ellas de raíz, acabar con todas esas emociones perturbadoras. Y la forma en cómo lo consiguió fue cultivando la sabiduría que realiza la vacuidad, la falta de existencia inherente, que esa sabiduría es el antídoto que permite acabar con la raíz de todas esas emociones perturbadoras. A través de ese antídoto, de esa sabiduría que realiza la vacuidad, como hemos dicho, eliminó de raíz todas esas emociones perturbadoras y alcanzó la iluminación, el estado de Buda, ¿no? Entonces la palabra Buda en tibetano se dice Sangye, la primera sílaba Sang significa purificar, es decir, había purificado, eliminado todas esas emociones perturbadoras, y la segunda sílaba de esa palabra Gye significa desarrollar, había desarrollado todos los aspectos positivos, todas las cualidades a su máximo nivel. Entonces alcanzó ese estado de purificar todos los aspectos negativos y culminar todos los aspectos positivos. Eso es la iluminación, el estado de Buda. Y eso lo alcanzó en el día de la luna llena, al amanecer del día 15 del mes tibetano de Sakadawa, del cuarto mes tibetano, ¿no?, el día de la luna llena al amanecer. Y, volviendo a repetir, fue a través de cultivar, desarrollar esa sabiduría que realiza la vacuidad, que le permitió acabar con todas esas emociones perturbadoras, ¿no?, en el amanecer de ese día 15, el día de la luna llena. El Buda, él mismo dijo, he alcanzado la iluminación, he alcanzado este estado que es como un néctar, he conseguido abandonar, salir, romper este ciclo del samsara, de la existencia cíclica, ¿no? Todo eso lo dijo el Buda, ¿no? Y dijo también, a pesar de que yo he alcanzado este néctar, esta iluminación, realmente si lo comparto con los demás nadie me va a entender, nadie lo va a comprender. Por lo tanto, lo mejor es que permanezca en silencio, practicando la meditación yo solo. Y tomó esa determinación y se mantuvo actuando de esa manera durante 7 semanas, ¿no?, durante 49 días. Y al cabo de ese tiempo, todos los dioses, todos los budas se manifestaron ante él y le pidieron que, por favor, había llegado el momento en que compartiera ese néctar que había obtenido, que lo enseñara a todos los demás seres para ayudarles a eliminar las emociones perturbadoras. Y ante este requerimiento, el Buda Sakyamuni aceptó llevar a cabo todo eso. Sangye tsarde, teni kongi sungdwa, tsikdi tirin, sabshi chudral vesal duma che, sabshi chudral vesal duma che, duzi tabu chushi koyi nis, teni sabshi chudral labdi, di duzi redwa, sabshi chudral sidi, vesal sidi, duma che sidi, da karasunga
동반이라 나기 동반이 된 또송 뒤지다부터 톱송 세라 삽시사 사바 시와 total 세디 no fabrication 도 total 되네 vessel 세디 심기랑신 vessel 되네 대답은 동반이기 된디 냠는 제네 동반이기 된디 똑디 되네 님부딜라 되네 공기 님몽보 대자시다 디모 맞아 탐제 되네 싸워내 매번으로 살송 세라사 상제송 세대다 님몽보기 지마다 제바 매번 만들어도 상제입니다 상말입니다 뒤지다고 휴식거위니에서 다 술라 된장 고어 미니 세디 단디 술라 남네 하고야 갈래 하고 싶지래도 서다 동문이 된다 생각다 마음보다 접받침 보세요 되소다 우마침 보세요 다 수가 하고서 말에 간제는 제다 수가 계지 시기면 알아가는 나시나나 대긴 송내 슈디 담바 든다 든도와 사가다고 제가 시내 되네 표다 두박에 제가 종아이 지래다 초고르티션스도 디바도 공유치 숙민도 되네 선제단 자주 sem바 탐지기 되네 양다 하기 잘못해서 상막이 되네 소화답도가 되네 디디 되네 홀로 둥가르 디스피니 되네 다 산제처럼 게 심징이 된다라 되네 최승로는 세네 소화답네 베드 두박이 제바 집시 종아이 딜라 되네 초고르티션 세야디 되네 산제기 최단 무슨 말이에요 세가로 초코르두치 indicadores ponda 주 죽바 rupa sepa chonga 제가 종아이세 강달 든자 든지로 이마 든든제바 든 같이 되겠다 en el de san lleva el uso de sepa chongarwa sacada wa 사가다오 세바 종아 sepa chona 든 제바 종아니 저런 이마 든든든 든지다 되네 든 베다 두박이 제가 야만은 든 종아이세서 그런 거죠 초고르도 신세도 베다 두박이 Volviendo un poco a elaborar, ¿no?, sobre esto último que hemos visto, el Buda, ¿no?, las palabras exactas, literales, que él dijo cuando alcanzó la iluminación: yo he alcanzado este Dharma o esta enseñanza que es profunda, que es la paz, que está libre de toda elaboración mental, que es de la naturaleza de la luz clara y que es algo no condicionado, ¿no? Este Dharma que ha alcanzado es como un néctar. Esas son las palabras literales que dijo, ¿no? Y lo he alcanzado a través de mi práctica y me ha permitido alcanzar esta realización de la vacuidad, que a través de esa realización de la vacuidad me ha permitido acabar de raíz con todas las emociones perturbadoras del deseo, el odio, la ignorancia, los celos y el orgullo, ¿no? Y por lo tanto he alcanzado la iluminación, porque no se alcanza la iluminación hasta que no se ha cortado de raíz con todas las emociones perturbadoras, ¿no? Entonces esa realización de la vacuidad, nos referimos a ella con diferentes nombres, ¿no? La realización de la vacuidad, el gran Madhyamaka, el gran camino del medio, el Mahamudra o el Dzogchen, ¿no? Y el Buda dijo, esto, si se lo comparto con los demás seres, pues nadie lo va a entender, nadie me va a comprender, por eso voy a permanecer en silencio, ¿no? Y como hemos dicho, desde ese día que alcanzó la iluminación, el día 15, el día de la luna llena del cuarto mes tibetano, permaneció en silencio durante 49 días, durante 7 semanas, ¿no? Entonces, si echáis los cálculos, eso nos lleva a que transcurridos esos 49 días, eso es el día 15 del mes tibetano, del 6.º mes tibetano,
que es cuando se le aparecieron ante el Buda todos los Budas y todos los Bodhisattvas y le pidieron que compartiera eso que había obtenido, ¿no? Y él aceptó y empezó a dar enseñanzas. Y en ese momento, el día 15 del sexto mes, es cuando celebramos el festival, ¿no? El primer giro de la rueda del Dharma, el Chokor Tuchen. ¿Está claro? ¿Lo habéis comprendido? Teneda sanje la chusuro sen chutsarwa. Tenen sanje ge chusunya tachurwa. Te kaula sanje chijana kungo sumju suruk tendenga. Sumju suruk pepsarwa. Kungo sumju suruk. Surukina sosumina. Tenden chin sumju suruk. Tene chu tangbo sumsade kabare sena Jakarta'da Varanasi'la reba. Tene chu dembashi chu küçük kolu nağraba, su nağraba. Ti kain sena tangbo shidabo. Lamsang tongbanyi mayimba. Sinyi tekwa segidewa. Tene lamsang tongbanyi mayimba. Tene kale rimshindu suyajen tangbo suyadila tene sutras da terabata lamna digirwa. Te jibu chung jibu chingo sungudo. O dendegi chi sungjure do tangbo dila denshi chokuru segiwa. Denbashi chokuru. Entonces, como hemos visto, el Buda, para que diera las enseñanzas, fue necesario que se le solicitara, ¿no? Que se le requiriera que compartiera, que diera esas enseñanzas. Y una vez que aceptó, pues cuando las dio, eso ocurrió, en ese momento el Buda tenía a la edad de 36 años, ¿no? Y esa primera vez, esas primeras enseñanzas que dio, ocurrió en el lugar de la India que se llama Varanasi. Y las primeras enseñanzas que dio fueron las enseñanzas sobre las 4 verdades nobles, ¿no? Entonces estas primeras enseñanzas son como la base o el fundamento, ¿no? Es lo que llamamos las enseñanzas básicas fundamentales del vehículo de las características. Es como la preparación, ¿no? Para no entrar directamente en enseñanzas más profundas sobre la realización de la vacuidad, pues comenzó con estas enseñanzas básicas o fundamentales que están relacionadas cuando hablamos de los diferentes tipos de seres, los seres de capacidad pequeña, media, etcétera, pues son las enseñanzas dirigidas a los seres de capacidad pequeña, ¿no? El fundamento o la base, ¿no? Y son las enseñanzas que se llaman las enseñanzas de las 4 verdades nobles. Dangbo de sanje khar songre sedi dungal shebar cha songdwa. Tene dilabdi manzo danda khorwa di dunga ge rangshin reda. Manzo samma reda mesaj khorwa di dunga ge rangshin redo. Di shegu du same di buda ge mesaj dangbo di redo. Di gechim redo di. Entonces, ¿qué es lo primero que enseñó el Buda, ¿no? Lo primero que dijo el Buda es la naturaleza del samsara es el sufrimiento. El sufrimiento es la naturaleza de samsara. Por lo tanto, tenéis que reconocer el sufrimiento. Entonces, esto es lo primero que nos ha indicado el Buda, ¿no? Es el primer mensaje, el que seamos conscientes del sufrimiento, y esto es algo muy importante. Da chirang sula dungal tsani mebayi na pagu maso ngarang la chashana ni sangje dembari duwa dungal mati mindu samgi duwa ngarang san dembari da chungyung gane lo ni sumne ngarangi sumne lo sum shine demba yungore ba dikam nerang dungal mati minduwa aba ama yambade na dungal duwa tene pinja mangbo yore pinja chimbo disu shuk chimbo tene ngala pe dungal mangbo tene togoto e dungal kakomi e dungal trangmo ki dungal sabo ki dungal tene lobjong chego do khale tene aba ama ki discipline tene lungbo yudukso tene maji
France te vaina pugu chunchu tela lam maxi so tene pe discipline jen dunga rewa te ngara ne dunga tene ngara da tene ngalo singa du dinji ngal lo jele sane gomana chaba che tene khale to to kegin gitung puja che tang dungal ma de minde ya 오케이 오늘다 동안 되네 최두부도 동안 갈래 가와체 버가 되네 로종 제고도 저랑서 롭달라 로 가지 롭저데 examatan 걸 되네 르레 나살레기도 되네 내가 제고 내가 도움인도 되네 부부모 아무로 저거 개면 제고도 되네 부부 나산나 오늘 성제 때말 동안 맞는데 동안 시고 말하면서 저랑 자고 동안 시고도 동안 시벌자 상했습니다. 대만은 디팅이다. Entonces, como estamos diciendo, el Buda, lo primero que nos ha dicho es que seamos conscientes del sufrimiento. Yo no sé si vosotros sufrís o no, pero hablando de mí mismo, yo sí que creo que el Buda tiene razón, que todo es de la naturaleza del sufrimiento, ¿no? Yo, desde que tengo mis primeros recuerdos, de cuando tenía 3, 4 años, que es cuando me empiezo a tener recuerdos, pues todo lo que recuerdo está relacionado con el sufrimiento, ¿no? Cuando vivía con mis padres, pues tenía muchos hermanos y mis hermanos eran mayores, eran como muy fuertes, ¿no? Y solo recuerdo problemas, sufrimientos debidos al calor, sufrimientos por el frío, sufrimientos por los estudios, la disciplina que imponían nuestros padres, que es una disciplina de acuerdo a la tradición, ¿no? Tradicional en Bután. Después me metieron en el monasterio, me hice monje, y en el monasterio pues pasé hambre, tenía que hacer pullas, tenía que estudiar, entonces todo eran problemas, dificultades, sufrimientos, ¿no? Es igual que la gente que tiene una vida, digamos, laica, ¿no? Pues tiene que, después de en esa infancia, tiene que ir al colegio a soportar, a aguantar problemas. Cuando terminas el colegio tienes que empezar a buscar trabajo, luego tienes que empezar a buscar una pareja. Entonces, realmente nada más que problemas. Yo pienso que todo lo que ha dicho el Buda es realmente es así, ¿no? Todo es en samsara, es de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, lo primero que nos ha pedido el Buda es que seamos conscientes, ¿no? Que nos demos cuenta de esa naturaleza del sufrimiento. Tiene papá ama lo chir khande se ma dumali nasali bido papá ama nagido lo chimacha tiene image papá ama shigido khande se bido malto tiene image rangi chavala mai gomba chaso ama ma dunga tiene nga losumla tere losumla khale pe ara khawache goro losum Sabla. Tene France lepson. France le ne losum songa dogo. Tene de dunga chimbu France le tene de nima je ya marwa. Tene chuje gorwa. Nila lamteng gorwa. Tene pe sapsap je gorwa. Tene dungal mate mindu so denga 나 탁치서 걸어도 닝부민도 동하기라 세르도 나 하고서 그러나 나 걸어 아따시 민도다 저 솔라야 아따시 가야 민도 닝부민도 같은 거 안 되는 Siguiendo, hablando de mí mismo, ¿no? Con mi ejemplo, ¿no? Luego ¿no? experimentas con el paso del tiempo otros sufrimientos, ¿no? Vas viendo que tu padre, mi madre van envejeciendo, empiezan a tener problemas, enfermedades, y qué grandes sufrimientos experimentas, ¿no? Cuando ves cuando sufren tus padres por enfermedades. Y luego llega el momento en que mueren, ¿no? Eso también te genera más sufrimiento. Luego ves también fallecer a tu maestro raíz, eso también te genera sufrimiento.
Estuve también de retiro, practicando 3 años, haciendo el retiro de 3 años. Eso también me hizo tener que experimentar grandes sufrimientos, grandes problemas. Después de todo eso llegué a Francia, donde llevo viviendo 35 años, y allí he experimentado pues muchos y grandes sufrimientos, ¿no? Realmente no he tenido ni un día de felicidad, ¿no? Tengo que llevar a cabo mi práctica, tengo que dar enseñanzas a los demás. Entonces, realmente yo he llegado a la conclusión, ¿no?, de que es así, que el samsara realmente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna esencia, es nada más que sufrimiento, y por lo tanto no tengo ningún apego ni al samsara, ni a los centros, ni a nada. Tiene dungal dila namdang chena dungal ji dungal sungar. Dungal ji dungal sedi dungal travel tirpar raba. Yor sangmal yengor. Pena mik nagiduna dungal raba. So nagidu mik na kam so na dungal gi dungal raba. Tele sangmal yor dungal gi dungal. Tene juruwe dungal labdida tanda debu pe yakbu yana yang tak dungal la jurukudwa. Desa juruwe dungal raba. Tene sumba chapa duji dungal sede sangje ki mato manzo hago goyo mara. Ese dungal chabu terendwa. De sangje pe sungdwa. Pe di cha dende chi charangi labana shana chorgi mareba sungdwa. 짜디 저랑 민나도 저르게 봐서 된 두지 동아디 차부인다 먼저 저기요 말때 동아리 요아래 숨거려 배나가 불로레 되는 동알도 사서 봤을 때는 동알도 example 불런도는 동알도 네팔도는 동알도 되는 동알게 당신이 말이 하고 그러 동알 세르다 동알 차부게 지시거라 동al chabuti, 동al chabuti. Dene 강바주는 도나 나기도 개발나. dene 가끔는 동al도, 저것도는 동al도. 대 동al chabuti, 다 동al 숨 강달 상지, 동al 숨게 당신의 스코라도 숨겨로. Hablando ya del sufrimiento, el sufrimiento lo podemos clasificar en 3 tipos, ¿no? El primero es el sufrimiento del sufrimiento, y ese es un tipo de sufrimiento que lo experimentan todos los seres. Es el tipo de sufrimiento, por ejemplo, cuando tenemos dolor en un ojo o nos duele un diente, ¿no? Es una clase de sufrimiento que experimentan todos los seres. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento del cambio, ¿no?, que es, como dice la palabra, ¿no?, ese cambio. Tú ahora en este momento puedes sentirte feliz, estar todo bien, y cambiar las circunstancias y pasar a experimentar sufrimiento. Y el tercero, el sufrimiento presente en todos los fenómenos compuestos, es un tipo de sufrimiento muy sutil, del cual nosotros los seres normales no somos conscientes. Es algo que solo lo comprende un ser iluminado, un Buda, ¿no? Y el Buda lo ha ilustrado, ¿no?, con un ejemplo, ¿no? Nosotros al nivel que estamos, que no nos damos cuenta de ese tipo de sufrimientos, como cuando pones un cabello, un pelo en la palma de la mano, que no te causa ninguna molestia, ¿no?, pero está ahí. Vemos que, sin embargo, si ese pelo te lo pones en el ojo, se te entra en un ojo, sí que te genera muchas molestias, ¿no? Entonces nosotros estamos al nivel de la mano, que no somos conscientes, pero es un sufrimiento que está ahí presente. Ese es el tercer tipo de sufrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en Pulari, allí experimento sufrimientos. Cuando estoy aquí en San Sebastián también sufro. Cuando estoy en Bután sufro. Cuando estoy en Nepal sufro. Entonces estoy hablando de sufrimiento a un nivel ya más sutil, ¿no? Por ejemplo, cuando caminas, pues tienes problemas, te duelen las piernas, te entra sed. Entonces hay diferentes tipos de sufrimientos, y por eso yo he llegado a la conclusión de que el Buda tiene razón. Todo lo que está conectado, relacionado con el samsara, todo ello es de la naturaleza del sufrimiento.
상사 봤을 때야 갈라사고도 저것도 전에 강바치는 망보드나 강바나기도 전 정말 누가기랑 신도 가버드는 누가만도 요말에 스티르와 람고 때르다 지금 오늘 전에 상사 봤을 딩남 시페 약보다 기부를 누가면도 마이테 막딘나 마이테 강보 빼야 말해 디케지 지금 동을 타보기 때 땅을 요하래서 Entonces, cuando he dicho que cuando vengo aquí a San Sebastián estoy sufriendo, cuando empecéis a tener pensamientos sobre este tema, ¿no? Me estoy refiriendo, yo aquí en San Sebastián podemos pensar, uy, aquí hace muy buen tiempo, es un sitio muy bonito, estoy alojado en una casa espectacular, estupenda, ¿no? Pero estoy hablando de un sufrimiento a un nivel más sutil, ¿no? Un sufrimiento que da igual donde quiera que vaya, donde quiera que esté, siempre está presente, ¿no? Donde quiera que esté, pues al final te entra hambre, necesitas comer, si donde quieras que estés, si andas mucho, demasiado, te empiezan a doler las piernas, los pies. Entonces, eso es algo que es inherente, ¿no? En cualquier sitio en el que estés, estoy hablando de ese nivel. Entonces, no tengáis malos pensamientos pensando de que sufra por esas otras cosas aquí en San Sebastián. Entonces, resumiendo, los diferentes tipos de sufrimientos que experimentamos los podemos condensar en 4 tipos, ¿no? En un primer momento nacemos del vientre de nuestra madre y ese es un proceso doloroso en el cual experimentamos sufrimiento. Con el paso del tiempo envejecemos y ese es un proceso también doloroso. Eso nos lleva a experimentar también enfermedades que nos causan sufrimiento y todo culmina con el momento de la muerte, que también es un momento doloroso, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de la vida experimentamos sufrimientos. Tene sanje garjine 당부 dungal sumbare sedi sanje 탑 개발봐 sanjegi 제부디 당부 sumbare sigar sanje gar sumbare sedi buddhisla pe gechimbu디 legend sedi sumbare di 제부르 봐 ana tende dungaldi juji yejerba ju 강라 tene chonsong sedi tene lela tene 동아지 중발에 숨거야. 하나 레세데 간데 지어래. 세디 되네 동아 군중데 바스. 동아 셰버자 군중 파워자 세디 레준리라 냠네 제거래. 디바 빵고래. 기와 두고래 숨거야. 동아 셰버 셰고래. 동아 기주 군중디 빵고래. 하나 동아 기주 군중데 바데 간데 세디 tene lere nyomongpare sungara. Tene le di la khandeyo re sedi nyomongpa jesha shirang timmunga jegi jesha chu le di la tene sonam mayimba le, simigawa le. Tene jesha shirang timmunga je chato meba jene lega jeju sonam ki tsong. Tila sonam ki le, nidowa. 다 레슨버지도 미역이 레세디 되는 이슈 힌두 무슬만 기취진에 검잡네 미와 남통매바 띵인진 검네 딜레르와 디다길라서 숨주사숨 수컴 숨메컴 디소 계기도와 이내다 부다기디 상제 말에도와 딜레디기 내갑지 할게르 마토양 코라라 레기도와 되네 소놈기 레기디양 내갑지 미다 할게네 다 소놈기 대부기 미다 할게 야면에 밀게네 상서마세네 기기든 남시하고 상서마세네 되네 디케와 제마 저랑서 상서마세네 기기래 가란티 엄마르와 양 버달라케나 저는 하루도 제발 가도 말해 저러서 그러 양 불로에 맞대서도 너 가만히 수하고 내가 다 레숨도 소놈기 레기
밀을 뭐지 더 라이라 기게도 되네 미오기 레기 수감승을 하면 기게도 딕바 미오 딕바기 레기 되네 냐와이 된대로 긴두얼 망보는 것도 다 정말 레리도가 다 레드 상인데 수르세데 저디 여몽바 되자시던 뒷문가 저 차도래도가 대인상 여몽바 내봤던 거래 산지수에 들어 디당부 산지기 텐데레다 하스네 제실랑 여러 코로아 텐데레다 레라 텐데고 간타 레줌레 제왕같이 세드 순거여 보다 Como hemos dicho, ¿no? Lo primero que nos ha enseñado el Buda ha sido acerca del sufrimiento, nos ha pedido que seamos conscientes del sufrimiento, ¿no? Y el Buda no lo ha hecho por casualidad, el Buda es un maestro muy experto, ¿no? Primero nos ha hablado del resultado que experimentamos, que es el sufrimiento, ¿no? Esto nos lleva, ¿no? La intención de hablarnos primero de este resultado, que es el sufrimiento, es para que nos preguntemos que si esto es el resultado que experimentamos, debe de haber alguna causa, ¿no? De la cual procede este resultado, que es el sufrimiento, ¿no? Y eso nos conduce a la ley de causa y efecto, el funcionamiento de la ley de causa y efecto, la ley del karma, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta causa que genera el sufrimiento que experimentamos? Pues es el karma, ¿no? Es esta ley de causa y efecto, las acciones que acumulamos. ¿Y cómo funciona eso, no? Pues eso nos conduce a la segunda de las verdades nobles, la verdad del origen del sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí el Buda, en relación a esta segunda, la primera nos ha dicho ser conscientes del sufrimiento y en relación a la segunda verdad nos ha dicho abandonad las causas que son el origen del sufrimiento, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer para poner eso en práctica es ser cuidadosos como en las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Tenemos que tratar de eliminar o evitar todo tipo de acciones negativas, ¿no? Porque esas acciones negativas, es decir, las que están motivadas por esas emociones perturbadoras como el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos, etcétera, son las que esas emociones perturbadoras nos conducen a llevar a cabo acciones que llamamos negativas. Negativas quiere decir que no son virtuosas, ¿no? Cuando llevamos a cabo acciones y en nuestra mente no están presentes ninguna de esas emociones perturbadoras, entonces ese tipo de acciones que llevamos a cabo las llamamos acciones positivas o acciones meritorias, ¿no? Virtuosas, ¿no? Esos son, digamos, los dos tipos de acciones básicas. Y luego tenemos un tercer tipo de acciones que se llaman las acciones cuyo resultado es inamovible. Se refiere, como ya hemos explicado, que están ese tipo de prácticas de absorciones meditativas profundas que están también presentes en otras tradiciones espirituales. El resultado, ¿no? de esa acción de meditación en esos estados profundos de absorción, pues produce como resultado, como hemos dicho, renacer en esos reinos más elevados, en los mundos de la forma y en el mundo sin forma. Por lo tanto, vemos que estos tres tipos de acciones, dependiendo de las que llevemos a cabo, producen tres tipos de resultados diferentes, ¿no? Si llevamos a cabo acciones negativas, pues renaceremos en algunos de los reinos inferiores, como los infiernos, los espíritus hambrientos o los animales. Si llevamos a cabo acciones virtuosas, renaceremos en nuestros reinos elevados, bien como seres humanos o en el reino de los dioses, del mundo del deseo. Y si llevamos a cabo esas acciones que son inamovibles, pues renacemos en esos otros dos mundos, en el mundo de la forma y en el mundo sin forma, ¿no? Ahora, en estos reinos más favorables, por ejemplo, como en el reino de los humanos, ¿no? Podemos pensar, bueno, yo ahora he nacido aquí en San Sebastián, me siento feliz, ¿no? Pero no tenemos ninguna seguridad de dónde vamos a renacer en nuestra próxima vida, ¿no? No sabemos si vamos a renacer aquí, vamos a renacer en Bután o vamos a renacer en Pluré, no tenemos ninguna certeza de dónde podemos renacer, ¿no? Por lo tanto, lo que
en relación a esta ley de causa y efecto, lo que nos ha explicado, enseñado el Buda, es que tenemos que evitar esas acciones negativas, es decir, tenemos que acabar con las emociones perturbadoras, que son las que generan, las que causan las acciones negativas, ¿no? Entonces, esto es, estamos hablando, ¿no?, de este primer ciclo de enseñanzas que dio el Buda. Esto es lo primero que ha explicado el Buda, nos ha explicado cuál es la naturaleza del samsara, cómo funciona esa experiencia de sufrimiento y cuál es el origen, la causa de ese sufrimiento, ¿no? Y todo esto pues, nos va conduciendo a otro concepto, a otra idea, que es la existencia de vidas pasadas y vidas futuras. 다디 코로 코르츠루치 데네 숨바던 시바디 고베 데마다 남기 덴바 데네 상제기 고파 코로를 타라요다 고파 세디 녀몽바 탐제 메바 조사네 고파 세디 녀몽바 고사네 데네 피오르텔라 고파스 다즈메 고방 토베요레스 상제 고방 토베요레스 녀몽바 메바 땅에요레 동을 매바 차례 요래 센상지 숨버봐 되네 고페데마다 남기템바스 되네 녀몽도 매바 땅 고나 코라레 다르고나 동을 매바 고나 되네 상제 람데라 로고거레 숨디 상제 디숨도 니에네 첼라 탈베 람덴장 탈바 랑라랑리 시버자 세디 다니 저랑슬라 상제 고판토에 람가디니 뛰어다스 람딜라 드로나 마드나 차랑서 왕차레 셀레 다 부디스키 부스직미도와 부다 데모크라시기도와 라왕 되기도와 그 람라 드로나 마드나 마라츠 주스제 상상제 Por lo tanto, esto último que hemos visto, ¿no?, nos ha llevado a la causa o el origen del sufrimiento y es esta ley de causa y efecto. Y esta ley de causa y efecto pues nos lleva, a, como hemos dicho, ¿no?, a afectar la existencia de tanto de las vidas pasadas como de las vidas futuras. Y esto es un punto muy importante. Tenemos que desarrollar una certeza, ¿no?, una confianza en que ha habido vidas pasadas y van a haber esas vidas futuras, ¿no? Luego pasamos a la tercera verdad noble y a la cuarta. La tercera es la verdad noble de la cesación del sufrimiento y la cuarta verdad noble es la verdad del camino que conduce a esa cesación del sufrimiento. En relación con la tercera, la verdad de la cesación, el Buda nos ha dicho que existe la posibilidad de acabar con el sufrimiento, de acabar con las emociones perturbadoras, alcanzar ese estado de pureza mental. Y como resultado de alcanzar eso, se alcanza o bien el estado de un arhat o bien el estado de un Buda, ¿no?, la budeidad, ¿no? Y, por lo tanto, con ello lo que conseguimos, alcanzando esa cesación, acabamos con todo el sufrimiento y acabamos con todas las emociones perturbadoras. Entonces, si queremos alcanzar eso, si queremos eliminar el sufrimiento, si queremos salir del samsara, del ciclo de la existencia, entonces lo que necesitamos es recorrer el camino, ¿no?, que lleva a ese estado, ¿no? Y eso nos lleva a la cuarta verdad noble, la verdad del camino que lleva a la cesación. Y el Buda, el propio Buda ha dicho: yo os he mostrado ese camino que lleva a ese estado, ahora recorrerlo o no depende de vosotros. Entonces, en el budismo nos da la libertad total para actuar por nuestra propia iniciativa, no nos coacciona ni nos fuerza de ninguna manera. Por lo tanto, el Buda nos ha dicho que se puede acabar con las negatividades y se puede salir del samsara. Esto es algo muy importante.
잡순도네 가르제니 잡순도 그래 세디 코를 지고 침몰이었어. 코로라 지네 동날라 지네 코로라 타르고도 니 들도 당뭐 잡도 오세야 돼. 되네 수위 잡기를 세디 상제 최근에 승마도 잡두고 민도와 되네 대장 군주선나 잡순도 있어. 잡순도 세디 레라보 말아. 잡순도 산네 랑기 룽아 예수 그샵제는 군주선나 잡순도 산네 되네 잡두고 랍자순고 잡도 랍자디 덤 잡나 디바빵야 기와트에 들어가 선음을 쏘사야 되나 되네 장주 람드는 당보 잡선도 잡도를 랍자숭 디제라 태과침부루라 장주도 셈제기 랍자기 냠len 되네 메셈기 냠len 체미시 조셈기 라 냠len 바로도 침바 주함 죽라서가 냠len 제네 되네 상제기 람라 죽네 되네 냠len디 라바숭기 냠len디 제고거래서 디제나 림신도 되네 상제기 람란도디 람당보딜라 초람세가로 니바딜라 졸람세가로 숨바딜라 통람세가로 시바딜라 곰람세가로 마바딜라 밀롭람세디 상제사라 오다 상제 람칼도야라 람게림바 나요레스 림신도 도고요레스 람레라 킬로미터도 그지 람레도 되는 이마지 람디 탈친 고거레스 데르다 람기템바 세트 데르바 Taine di chupon la di pechachi que ning tuwa 디 sanchupi 장출 람든 디밤 디 조지 디밤 lanki chongme. Entonces estamos hablando, ¿no?, de esta cuarta verdad noble, ¿no?, que tenemos que recorrer ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para recorrer ese camino, ¿no? Eso nos lo indica en la obra del maestro Atisha, ¿no?, una lámpara en el camino a la iluminación. Dice, en primer lugar, lo que hay que hacer es tomar refugio en las tres joyas. Y nos podemos preguntar por qué necesitamos buscar y tomar refugio en las tres joyas. Pues el motivo es porque sentimos miedo, ¿no?, a toda esta condición del samsara, ¿no? Y buscamos una protección. ¿Y quién tiene esa capacidad de ayudarnos o de protegernos contra esos miedos? Pues solo tiene esa capacidad de protegernos el Buda, el Dharma y la Sangha, lo que llamamos las tres joyas. Por eso buscamos refugio o protección en ellos, ¿no? Y una vez que hemos tomado refugio en esas tres joyas, nosotros debemos de mostrarnos respetuosos hacia ellos, tanto con el cuerpo, con la palabra y con la mente, y debemos de mantener o observar lo que llamamos los preceptos o los compromisos, ¿no?, de la toma de refugio. Y en resumen, esos preceptos de la toma de refugio los podemos resumir en abandonar las negatividades y cultivar todas las cosas positivas. Ahí están contenidos todos esos preceptos, ¿no? Por lo tanto, como vemos en esta obra, ¿no?, de la lámpara en el camino a la iluminación, en primer lugar lo que tenemos que hacer es tomar refugio en las tres joyas y observar esos preceptos, y en segundo lugar nos indica que lo que tenemos que hacer es desarrollar la mente altruista de la iluminación, la bodhicitta, en sus dos aspectos, en el aspecto de la bodhicitta de aspiración a través de cultivar los 4 pensamientos inconmensurables, y la bodhicitta de aplicación, practicando las 6 perfecciones trascendentes o las 10 perfecciones trascendentes, depende de qué tipo de clasificación utilicemos, ¿no? De esa manera, actuando de esa manera, es que realmente entraremos en este camino, ¿no?, de la práctica budista, y podremos progresar cultivando los 3 adiestramientos superiores, ¿no? El progreso en este camino, entonces estamos hablando de la verdad del camino, se lleva a cabo en 5 fases, ¿no? Hablamos recorriendo los 5 caminos, que en el orden en el que se recorren, en primer lugar tenemos el camino de la acumulación, luego el segundo es el camino de la preparación, el tercero es el camino de la visión, el cuarto es el camino de la meditación,
Y el quinto es el camino de no más aprendizaje. Este último camino es un sinónimo con la iluminación o la budeidad, ¿no? Entonces vamos avanzando de una manera gradual, progresiva, a través de esos 5 caminos, hasta que llega un momento, un día, en que culminamos todos ellos y alcanzamos esa meta de la iluminación. Entonces, esto es en lo que consiste esta verdad noble del camino. 먼저 단다 코로디 산지기 동화기 라신제 세네 디 시고도 코로디 닝보메 바치 셈나와 디 펜독 신부도 디 랑줄 렙고 랑줄 렙나 되네 코로디 닝보메바 되네 된다디 페 셈나와 똑나 되네 먼저 람라 조규야세요. 초반바르요세요. 제부충을로라. 되네 제부침불로라. 되네 도아르르게 심전라. 닝지 쉐마 많이 맞지 깨고래서. 디케나 내가 저 초람을 lep게요래세요. 딜라디 당부 코로아디 둥아지랑 시임바. 닝부 메바 메 되네 미탁베랑 시임바 돼서 삼로다. 되네 도와리도 심전 담지 랑기 파마임바 삼로탄다 딜라 닝지케 되네 닝지디 랑주레 레베 열세도 이체 레베 갑라 되네 아주 졸람 다르칭이도 졸람 피니시레도 dim마도 델람나 도투미도 코로디 동에게랑 시임바 심전 담지 랑기 파마임바 디니디 배 삼로단에 고무도다 디 겁나 되네 먼저 산지 람나 도도 de tampo di ninje chumamayi marti que sonada soglana 제가 바닥이들라 코로아디 동학이랑 심바도 닝부메바 된 테라바다 대보 심불루라 셈제 담제라 잠바다 닝지디 chumamayi 바지 다 랑줄레 레베도아 chuma 디르도 데 코로라 랑 닝부메데 랑이 심나라 레베 요르바 디르도 얌용레 Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que lo más importante que nos ha mostrado el Buda es que debemos de ser conscientes que la naturaleza de todo el samsara es sufrimiento, ¿no?, que es algo, todo el samsara, que carece de sentido, de esencia, ¿no? Entonces es muy beneficioso para uno mismo tener esa percepción, llegar a generar esa certeza, esa comprensión de que todo el samsara, su naturaleza es el sufrimiento, ¿no? Cuando generamos esa certeza y esa confianza en que eso es así, es cuando realmente podemos decir que hemos entrado en el camino, ¿no?, en ese camino espiritual del budismo, ¿no? Y ese es digamos, el punto de comienzo de un ser, los seres de capacidad pequeña, ¿no? Si estamos siguiendo el camino del gran vehículo, el camino Mahayana, pues aparte de esa reflexión o ese convencimiento de que la naturaleza del samsara es sufrimiento, tenemos que generar también un amor y una compasión genuina hacia todos los seres, pensando que todos los seres han sido en el pasado mis padres, ¿no? Entonces esa compasión y ese amor genuino, cuando lo generamos y cuando uno es capaz de darse cuenta que realmente lo ha generado, cuando eso se genera es cuando consideramos que uno ha entrado en el primero de esos caminos, el camino de la acumulación. nyemongba meba ta nyembo re sungorda ti labde da pechana la sanjegi nyemong decha meba sogi tene nyembo di ndulwa sanjegi che ndulwa ki tene nichi chik tang sung nyemong shedang meba ta yagi tene nyembo di ngomba tone nichi chikdang songs. Tene nyemong tibuk mewa tayaki nyembo la tene
ngomba dode, dulwa dode, ngomba dode, nyeti chik tong sungs. Dulwe dode, dode sums dwa. Di nyemongba duksum meba tangi nyembo os. Chumangbo sungdwa, chu tamje di nyemongba meba tangi. Dene duksum chanim do nyembo ru, chuji pungbo chiri shitong sungse di, nyemongba deje shina di monga je chadam meba tangi dendala sanjegi, chu mangbo mingdabla na chuji pungbo chiri shitong se. Mangbo, chi sungse di nyemongba meba tangi. Sanjegi chola tuasam gomsum jene, nyemongba muf je matum na, tene shira leha chimbuchi pentongu midwa. Dagi lapsangwa, chö sede kare sede, simna jura tanga re sede, chö sede ngoma di buddhiski chö di, rangi sim dule de re sede, dosha shedan timbo ngaja chadru nyambo, mag jab go rwa. Mag jabne, mag jab di, mag ki bom dang, pestole dang, tri jabu di kare sede, tene tongba nye re. Nyingji re, jamba re, mitakpa re, diso makjabegi lakcharwa. Diso gomne, tene nyemongba tamli meba tango isarwa. Dire do, chu ngoma senaya nyemongba meba tang. Nyemongba tamji meba rosana, rangshingi korwa finishire do. Dire do, chu senaya rangjugi nyemongba de meba tango yore, dire. Tene chiranso, lung chabuye na lung laya nyungru tango warwa. Chakdo chimbo, geshisho chakdo rwa, manzi sama chakdo chimbo yarwa. Di nyimbo la jesu irang desu kom. Tende jinda, chue nyamnes tende rwa. Por lo tanto, todas las enseñanzas que ha dado el Buda, todas ellas, su finalidad es actuar como antídotos contra las emociones perturbadoras, ¿no? En general hablamos, ¿no?, resumiéndolas en lo que llamamos los tres venenos, el deseo, el odio y la ignorancia. Como antídoto contra el deseo, pues ha dado las enseñanzas, una gran variedad de enseñanzas que están contenidas dentro de la cesta del Vinaya. Para contrarrestar la emoción perturbadora del odio, ha dado toda la gran variedad de enseñanzas que están contenidas dentro de la cesta del Sutra, y para contrarrestar la emoción perturbadora de la ignorancia, ha dado todas las enseñanzas contenidas en la cesta del Abhidharma, ¿no? Entonces, en esas tres cestas, el Vinaya, el Sutra y el Abhidharma, sirven para contrarrestar esas tres emociones perturbadoras, el deseo, el odio y la ignorancia, a las que llamamos los tres venenos, ¿no? Entonces el Buda ha dado muchos diferentes tipos de enseñanzas, hablamos de 84.000 diferentes tipos de enseñanzas, y cada una de ellas es para actuar como un antídoto contra diferentes emociones perturbadoras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en relación a todas esas enseñanzas que ha dado el Buda es estudiarlas, reflexionar sobre ellas y aplicarlas en la práctica de la meditación, ¿no? Y la finalidad, como ya hemos dicho antes, es para que se produzca un cambio en la mente, para que esas emociones perturbadoras se vayan eliminando, vayan decreciendo. Si realmente no se produce ningún cambio en la mente, entonces todo ese proceso de estudio, reflexión y meditación no tiene mucho sentido, no ha sido provechoso, ¿no? Por lo tanto, la finalidad del Dharma, de las enseñanzas, es ir disminuyendo para acabar con las emociones, que vayan disminuyendo hasta que se eliminen las emociones perturbadoras, o como hemos dicho antes, tener el control de la mente, ser capaces de disciplinar y controlar la mente, ¿no? El Dharma es como el antídoto que se enfrenta a las emociones perturbadoras, es el arma para contrarrestar esas emociones perturbadoras, ¿no? Es como la pistola, la espada, ¿no? Y esas armas, ¿cuáles son? Esas pistolas, esas armas, pues son esa sabiduría que realiza la vacuidad, el amor, la reflexión en la impermanencia, etcétera, ¿no? Una vez que hayamos acabado con las emociones perturbadoras, pues de una manera natural, espontánea, también se habrá acabado el samsara, el ciclo de la existencia. Por eso es la importancia, ¿no?, de esforzarse para acabar y eliminar las emociones perturbadoras. Si somos una persona muy irascible, tenemos que tratar de ir disminuyendo nuestro enfado. Si somos una persona muy celosa,
pues tenemos que tratar de desarrollar el regocijo, alegrarnos por los demás, etcétera. Esa es la manera de trabajar. 다 나디 산지 추순샤지 상마 놈 잡고 그래 봐. 가인에다 놈 맞음나 되네 망다 봐. 고마라. 놈 잡세디 하고도 놈 잡세나 하고 되네 다 산지 추순샤주디 추기 돔시 세네 돔시 되네 당부 산지 당부 뒤지에 탐지 미탁바 송디 되는 먼저 뒤지에 탐지 세디 지기지가 때니 중주 속주 뒤지지나 먼저 단다 지주 듬발라 최소디나라 미니슈스 좀더 정원이시 좀더 뒤지에 봐 뒤지 단다 좀주디 그 미탁바랑 쓰려봐. 주제 고발라 죄네 소소소 강발은 도그러봐. 뒤뒤제 뒤로. 대능신 뒤지기 주 간르지네 미탁바라봐. 강바 미탁바, 주매 미탁바, 미 미탁바. 되는 참아 미탁바랑 쓰제 산지. 되는 뒤배 개치 무슨 거라봐. 미탁바 거미야 돼. 완주 시에 찍고 말아봐. 소소르게 준을롱지 미탁바. 파마 빈자미다과 소소게 수부미다과 되네 주미다과 자벨라마미다과 상제미다 탐제 미다베랑 신제 세디 베게치머르 사 부디슬라 미다과 거면데 미다과 마곰나 코로아닝 부메 바간데 사고래 심제나 닝제 간데스 컴투고래 당보디 미다과라 봐 되네 미탁바디 야보 지네랑 심라 렌나 디 동반이 디린도 미탁바 베 임포턴트 레스무도 당보디 산지기 주제 탐지 미탁바 세디 다 미탁바 삼로 땅네 액시던트 되는 준울롱지차 파마 빈자시 랑란 나사중 니마치랑 시로지 가르 주네요 미탁바를 도와 되네 들이 미탁바 알레비 도와 다 시다 동아지에 미도와 랑신 미탁바를 도와 삼 코라데 미탁바랑 시레 도와 삼 곰고라 미탁바 거메디 펜독 친구여서다 소소는 동안 미탁바 잡아 삼었다 곰고만 미탁바 거메디를 봤대 미탁바 삼다 Entonces, realmente estamos hablando de las enseñanzas de Buda, que son muy amplias, muy numerosas, ¿no? Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es como hacer un resumen o condensarlas, ¿no? Porque si no, son tan numerosas, tan amplias, que realmente son inmanejables, ¿no? Entonces, las podemos resumir o condensar en lo que llamamos los 4 sellos de la visión budista, ¿no? El primero nos dice que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, ¿no? Es decir, todo lo que surge en dependencia de causas y de condiciones es impermanente. Por ejemplo, todos nosotros estamos hoy aquí reunidos durante un tiempo, pero al final nos acabaremos dispersando, cada uno se irá a su casa, ¿no? Pues igual, todas las cosas son impermanentes, todo lo que ha surgido dependiendo de causas y condiciones, como puede ser una casa, una vela, una persona, todo es impermanente. Es realmente muy importante ser conscientes de la impermanencia, ¿no? Y cuando ser conscientes de la impermanencia no nos referimos solo a ser conscientes de la impermanencia de uno mismo, que al final tenemos que morir, sino de todas las demás cosas, las riquezas, los padres, todo es impermanente, ¿no? Si nosotros no meditamos en la impermanencia, entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de realizar que el samsara carece de esencia? ¿O cómo vamos a ser capaces de generar compasión hacia los demás seres, ¿no? Entonces, es realmente necesario meditar en la impermanencia
Y si tenemos una buena práctica sobre la impermanencia, eso también nos va a conducir a la realización de la vacuidad, ¿no? Entonces tenemos que meditar que todas las riquezas que podemos tener al final acaban desapareciendo, se acaban dispersando, que todos nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, al final todos acaban también desapareciendo, acaban muriendo, incluso que uno mismo al final que espera es la muerte, ¿no? Entonces todo es cambiante, todo es impermanente. Y siendo conscientes de ello nos va a ayudar a no sufrir en demasía, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esa es la naturaleza de todas las cosas, que son impermanentes, ¿no? Realmente ser consciente de ello es algo que nos va a aportar un gran beneficio, ¿no? Entonces una meditación básica, fundamental, es la meditación sobre la impermanencia. Teneda dom shinan chikdi tujetan mitabas. Tanibade sakje tamju dungalwa sedi sakpa sedi lega garjene nyemungba tede bachila ledila sakje gi lese do. Nyemungba madena sakme gi lerwa. Tene nganzo sakje gi lerwa. Lega yakpo gadre chene yang dinangla nyemungba tede yarwa. Tene sakje gi legi tebu korwa derwa. Tene sakje tamjene dungalwa sedi korwa kaba kena yang nyesong sumdo indi tori midang hala kena yang dunga kirang sedi dagi laba nasi korwa dunga jirang bade gomgo gore semnangla lebgo gore nyamnyong. Tene korwa di dunga jirang ina semnangla lemna kari war sedi korwa la chakpa chekmarwa. korwa la chakpa mena korwa la thara thap chekirwa. Di hammagono korwa la chakire. Tene korwa la yangdu takpar kiye tegire sangmarwa. Tene nibade sakje tamji dunga kirang shinre nibade ire. El segundo de esos 4 sellos nos dice que todas las acciones contaminadas producen como resultado el sufrimiento, ¿no? Acciones contaminadas nos referimos a todas las acciones que llevamos a cabo influenciados o controlados por las emociones perturbadoras, y el resultado de todo ese tipo de acciones va a ser la experiencia de sufrimiento, ¿no? Como hemos dicho, el resultado de toda acción que llevemos a cabo motivado con emociones perturbadoras o influenciado por emociones perturbadoras, el resultado va a ser que continuaremos dentro del ciclo del samsara, el ciclo de la existencia. Podemos renacer en los 3 reinos inferiores, en los cuales experimentaremos muchos sufrimientos, o en los 3 reinos superiores, pero a pesar de renacer en esos reinos superiores, pues también se experimentan sufrimientos, ¿no? Ya hemos comentado antes que en todo el ciclo de la existencia, en todo el samsara, se experimenta sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, para realizar que la naturaleza del samsara es el sufrimiento, necesitamos meditar, ¿no? Necesitamos tener esa realización, comprensión, ¿no? De que todas esas acciones condicionadas por las emociones perturbadoras producen sufrimiento, ¿no? Y esto, cuando tenemos esa comprensión, va a ayudarnos para acabar con el apego al samsara, al ciclo de la existencia, ¿no? Y cuando hemos acabado, no tenemos apego al ciclo de la existencia, al samsara, es cuando vamos a buscar la manera de salir del samsara, de alcanzar la liberación, ¿no? Si no hemos acabado con ese apego, si seguimos apegados a las cosas samsáricas, realmente lo que vamos a hacer es renacer continuamente una y otra vez dentro de este samsara, no vamos a poder salir de él. Tene byogi chise mila reba, tsama amju koya reba. Mila reba, mitakpa samlotan hagwane mitakpa la chik, korwa dungal dila chik ne, tene tsama le tane, tene gom jabni, rigan la pene, lo dun la gom jabdi, tene korwa dungal la majikpa, mitakpa la majikpa, tene re song songora, tene sangje song songora. Y esto es, por ejemplo, lo que ha dicho el propio Milarepa, ¿no? El maestro Milarepa tibetano, que seguramente todos conocéis, ¿no? Él ha dicho, ¿no?
Yo, movido por el miedo que sentía hacia el samsara, movido por el miedo hacia la impermanencia, eso me hizo dejar todo y retirarme a la montaña a practicar la meditación. Y ahora, después de hacer todo esto, puedo decir que no tengo miedo al samsara ni tengo miedo a la impermanencia. Es decir, he alcanzado la iluminación. Tene nganzo lelo ki wanglando ne tene sanje ki chola tuyosam gomsum yakbochi jetu yobare. Da mitak badang korwe nimik la tene nganzo la tene zundukiya, tene chonyamne la tuyosam yakbochiya, tene diso la pendok chimbo yorwa, diro. Por lo tanto, si no meditamos sobre la impermanencia, si no reflexionamos sobre los inconvenientes que tiene el ciclo de la existencia, entonces realmente nos vamos a dejar arrastrar por la pereza y no vamos a ser capaces de desarrollar unos buenos estudios, ni una buena reflexión, ni una buena práctica, ¿no? En cambio, si meditamos adecuadamente la impermanencia, reflexionamos en los defectos del samsara, pues eso nos va a llevar a generar esfuerzo, diligencia, y eso va a su vez a llevarnos a que desarrollemos un buen proceso tanto del estudio como de la reflexión y la meditación. Por lo tanto, vemos los grandes beneficios, ¿no?, que tiene el meditar, reflexionar en la impermanencia y en los inconvenientes del samsara. Kurwe nimi ni rangi dosha she nanti mu ngaja chakdo ma nyungru tangaya tene yake machu yala pendok chambu yore se yore nyembu re da nyembu diro nyembu nyembu re diro da chuse. Por lo tanto, esa meditación en la impermanencia y en los defectos o los inconvenientes del ciclo de la existencia, podemos decir que es un antídoto contra las emociones perturbadoras. Va a hacer que esas emociones perturbadoras como el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo, los celos disminuyan y va a impedir que vuelvan, que surjan o que se manifiestan, ¿no? Por lo tanto, es algo muy beneficioso. Tandi nyumungba makeya pentogore, nyungurutanga pentogore ba. Nyumungba tsawani meba tang, kore ndi kore mitakpa, kore ndi me sonam ki soka zesane, memba. Di meba tang yala, miksegi chi koguyare, tirita. Mikse. Entonces estamos viendo, ¿no?, que a través de estas meditaciones sobre la impermanencia y el ciclo de los defectos del ciclo de la existencia, del samsara, pues nos van a permitir que esas emociones perturbadoras vayan disminuyendo o que de manera temporal no surjan, no se manifiestan, pero no va a ser suficiente para acabar con ellas de raíz. Para acabar con ellas de raíz hace falta algo más, algo especial. Tene di chugi dom shinang sumba chu tamche tongshin dangme ba se tere do di tongba nyi se korba tongba nyi gomne sherab chi parasa shiba sherab tongni ki duen tokna tene dosha shenang di munga je chado di tsawane sabana jeba mebanda tuure tere do. Entonces, realmente eso que nos falta es lo que realmente nos resulta difícil y complicado, ¿no? Eso nos lleva al tercer sello, de esto estamos hablando, y nos dice que todos los fenómenos son vacíos y carecen de entidad propia, ¿no? Eso se refiere a la realización de la vacuidad. Y esa realización de la vacuidad es la que va a permitir acabar con todas esas emociones perturbadoras que hemos nombrado, el deseo, el odio, la ignorancia, el orgullo y los celos, acabar con ellas y con su raíz, ¿no? Es lo que nos va a permitir. 인지민지 삼로시 땅고 그래서
최탐지 동신 다음에 봐 세디 최탐지 상마하고 봐 능신 시비 최탐지 상마 삼차라 최리 니르바나 최리 강달 심기 전제 탐지 최리도 봐 되네 상제기 최탐지 지지를 때니 중주직래도 봐 중화레스 지지를 때니 중주직 그 랑신기 최직 민도와스 지지를 때니 중주이나 디세 탐제 랑신 마드바레스 낭라 랑신 마드바레스 딜라테네 동반이 있으라고요 바티라 동반이 있으디 메바지 깔래 가보지 말해봐 군줍다도 장마 요아레때 된다면 요마레 세 디시고도 내내다 내 망보지 기시 라마트 배 쪽선을 시작해도 문발라 시작해도 배나 쪽선디 동번이래 송도 내는 안저기 동번이 말이 디 쪽선래 그 당번이 쪽선 세지 매봐 그 당번 신동지로 신동도 침보셔 되네 빵립소 단도 쪽선 말해봐 되네 신기 내가 징이기 쪽선 사부지 되네 소용디 민쪽선 슬라버려 봤어 그 당번이 쪽선서 말해봤어 되네 그 망보위치라 때네 신동라 땐 신동디 사주 매룽라 땐 두세 망보지라 땐 이마직 뚝 이마직 감 되네 이마직 신소기 되네 디자인제 되네 쪽선지 되네 쪽선 차려 디 쪽선 고랑디 동배랑 신레 승거라 된담라 동배랑 신레 군조바 쪽선 제압고스 된담라디 랑신 마두바레스 되네지 하고도 나 붐바양 세르물기 잘라지 되네 미기소 되네 붐바생인 차레스 당분이 랑중 붐바세요 말해 되네 디 붐바디양 동배랑 랑신레스 데레도 당한저 수부를 차세거든 수부대양 되네 파마기 쿠타제 되네 아마기 고반나 다와 구되는 부고게 치면 저는 되는 중앙아사 좀 되는 지경은 수부 풍부지라면 랑신기 완전 풍부하디요 말해서 되네다 디 최탐지 낭라 랑신 맞도 말해 세디다 디 된다디 아날리지 디 된다 하고나 동문이 된다 해도 돼 동문 디 매발라요 말다 먼저 셰라님 보나라 쑥 동발에 승부도 동반이 쑥소 승부도 쑥디 동반이래 단단도 동 쑥디 동배랑 쑥래 세도 데인디다 동반이 세 삼도했던 거래 내가 말해 그 요아래다 랑신 맞도 버려서 하나 간데스 동반이래 세디 단다 통구도 앞고 단다 통구를 되는 거 랑신 맞도 봐 군줍다도 밍점 따서죠. 되네 밀럼 내갑다보지. 미투 주마 실리마다보지. 레세 딱 봤던 되지 말해세가. 되네지라디 디 셰럽지 바로도 심바 똥만이게 된 똑나 되네 님몽바 탐지매 봤던 그거래 승부도 다디 추 강사기 딱당 추기 딱니 랑신만 두바시도 강사기 딱 세디 나 세디 요마르승도 상지 자네 제 탐마서 탑이야 말이 상지 나 세디 된다는 나 세두 세디 네 율질렀다 딩얘기 네 보디스 랍데알 마다 뭔가 그런 가부도 따서나 요 말이에요. 네 나디 랑신 맞죠? 나디 메나 되네 율디 가봐요 그래. 되네 뒤에 강사기 딱 랑신 맞죠? 추기 딱 랑신 맞 되네 넘잖아. 낭라 랑신 맞죠? 세대래도
통에 요래 되디 아날리즈 지네 딱지잖아 그 랑신 맞춰봐 통점 밀람점 밀람 기갑기 밀람 통화점 밀람라 장마 통미도 니세디 민도와 되네 이내 셈나라 도와 박사 되래도 근데 지삼로 당들 되네 뒤제 탐사도 최탐지 동생 당매 봐 세디 되네 민지민지 삼로 당네 곰고도 되네 예몽법에 봤던 코로레 타르도도 대답 동반이 마음 bar 랑줄로 말림 봐도 코로레 타르도고 미도 예몽법에 봐 만도 봐도 코로레 타르도고 미도 되네다 먼저 초lam jorlam 통람 갑라 동반이 겁네 된도고 요래서 되네 신의 학통세도 다나 아주 신의 학통라베 되다 저런서 신의 학통라기도 봐 어디 동반이도 신의 학통디 똑나 되네 통람 터버렸습니다. 통람 터디 예몽보 탐지 차버렸습니다. 예몽보 탐지 차디 코로아 피니시래도 되네 장주심 베사 스토기도 되네 장주심 말이다. 되네 다나에 불로를 납기도 저런서 정말 동반이 시디 셰네 다른 부지나 마샤네 삼로 당고도 아날리시 제고 디팀 동반이 메나 예몽보다네 매바탕 도움이도 네 인성 되네 시다 동반에 던두나 데르다 신의 학통세 데르다 동반이 되나라 신의 학통이 신의 셈세지도 샤 학통의 아날리시 제레도 간레스 동반이래 tiene de la shago, ¿verdad? Perdón. Entonces estamos diciendo, ¿no?, que la vacuidad, eso que faltaba, esa realización de la vacuidad, es algo que no resulta fácil, que es difícil, pero porque digamos que es difícil no quiere decir que nos tengamos que olvidar de ello, dejarlo de lado, ¿no? Eso no es la manera adecuada de proceder. Tenemos que estudiar y reflexionar sobre esa vacuidad. Eso es lo que, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Todos, como hemos dicho, ¿no?, en este tercer sello, todos los fenómenos son vacíos y carecen de entidad propia. Yo creo que todos ya sabéis o conocéis a lo que se refiere esa expresión, todos los fenómenos, ¿no? Se refiere a todo lo contenido dentro del samsara y también dentro del nirvana, ¿no? Es decir, todo lo que es una creación, una proyección de la mente, ¿no? Quiere decir que todos esos fenómenos surgen, todos ellos, en dependencia mutua, ¿no?, unos dependiendo unos de otros, ¿no? Y no surge ninguno de ellos por sí mismo, sin depender de nada, ¿no? Eso quiere decir que nada tiene una existencia verdadera por sí misma, ¿no? Todos los fenómenos se manifiestan, pero a nivel de la verdad relativa, a nivel de la verdad convencional, pero cuando los analizamos vemos que no tienen una existencia por sí mismos, ¿no? Por lo tanto, decimos que a nivel convencional existen, se manifiestan, los percibimos, pero a un nivel último no tienen una existencia verdadera por sí mismos, por ellos mismos. Se suelen utilizar para explicar esto varios ejemplos. Uno es el ejemplo de la mesa, ¿no? Poner un ejemplo de la mesa. Y nosotros decimos que a nivel convencional hablamos de que esto es una mesa, ¿no? Pero decimos que esa, la naturaleza de esa mesa a nivel último es la vacuidad, ¿no? Vosotros podéis decir, no, la mesa no es vacuidad, ahí está esa mesa, es una mesa, ¿no? Entonces lo que hacemos es analizar, la mesa no está ahí por sí sola desde un principio, ¿no? Inicialmente era un trozo de madera que después se ha transformado en un tablón que ha sido trabajado por un carpintero y finalmente cuando se ha dado esa forma se le ha dado un nombre que lo llamamos mesa, ¿no? Pero esa mesa no está ahí de manera espontánea por sí misma desde un principio sin depender de nada, existiendo por sí misma, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que las cosas existen en dependencia de muchos factores, ¿no?
en el ejemplo de la mesa, primero era, como hemos dicho, ¿no?, una madera, una planta, un árbol, que a su vez se ha surgido en dependencia de los elementos, del elemento agua, del tierra, del fuego, del aire, etcétera. Después esa madera se le ha desecado, se la ha secado, después se la ha trabajado con ese carpintero hasta que le ha dado esta forma y este nombre que le hemos dado de como una mesa, ¿no? Por lo tanto, decimos que su naturaleza es la vacuidad. A nivel último, su naturaleza es la vacuidad, no existe de una manera independiente por sí misma, ¿no? A nivel convencional sí que existe, ¿no? Y decimos que le asignamos ese nombre como mesa, ¿no? Igual se explica con otros ejemplos, cuando hablamos de un vaso, no de un jarrón, pues decimos igual, ¿no? A nivel convencional hablamos de que existe y que ese es un vaso o un jarrón, pero cuando lo analizamos no tiene una existencia real por sí mismo, depende también de un montón de factores y de un montón de procesos, ¿no? Y eso mismo también lo podemos aplicar con el cuerpo mismo de uno mismo, ¿no? No tiene una existencia por sí mismo. Este cuerpo inicialmente ha surgido dependiendo del esperma paterno y del óvulo materno. Después, en el vientre de la madre, esos han ido generando los diferentes elementos, el elemento tierra, agua, etcétera, ha ido cogiendo una forma y, por lo tanto, este cuerpo no tiene una existencia por sí mismo, no ha surgido de una manera independiente, con esta forma desde un momento inicial, ¿no? Pues esto mismo se aplica a todos los fenómenos son aparentes, manifiestos, los podemos percibir, pero no tienen una existencia por sí mismos, de manera independiente, ¿no? No hay que confundir esto que estamos diciendo, eso no significa que las cosas no existan, ¿no? Las cosas existen a nivel convencional, de esa manera dependiente, pero a un nivel último decimos que no existen por sí mismas. Y esto es lo que nos dice de una manera muy clara en el Sutra del Corazón, ¿no? Nos dice la forma es vacuidad, la vacuidad no es otra cosa que la forma. Nos está haciendo referencia a todo esto. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, aunque este tema de la vacuidad sea algo difícil, no es algo que debamos dejar de lado, tenemos que hacer este tipo de reflexión, ¿no? Y no confundir que las cosas son vacías, que no tienen una existencia propia por sí mismas, eso no quiere decir que sean inexistentes, ¿no? Todas las cosas las percibimos, las vemos a nivel convencional, le damos un nombre, pero cuando las analizamos su forma de existir a ese nivel último, vemos que no tienen una naturaleza, no existen por su propia naturaleza, ¿no? Son como los sueños, ¿no? Una ilusión, una película que vemos, es algo que a nivel convencional existe, lo percibimos, pero cuando en el sueño, cuando nos despertamos y lo analizamos dónde está, vemos que no hay nada tangible, ¿no? No lo podemos identificar, ¿no? Entonces, esta es la manera de desarrollar esta perfección trascendental de la sabiduría que realiza la vacuidad, y a través de esta sabiduría es la que nos capacita para eliminar esas emociones, todas las emociones perturbadoras. Entonces decimos que todos los fenómenos son vacíos y que carecen de entidad propia. Yo suelo utilizar esa palabra, entidad propia, que a veces se traduce, ¿no?, que todos los fenómenos no tienen, carecen de yo o carecen de ego. Esa es otra forma de expresarlo, ¿no? Pero la idea es que no tienen entidad propia. Entonces hablamos de dos tipos de ausencia de entidad propia, la de la persona y la de los fenómenos, ¿no? Entonces el Buda nos ha dicho que realmente no existe una persona como una entidad propia, independiente, autónoma, separada, ¿no? Independiente, ¿no? Y si no existe una persona de esa manera, pues tampoco existen todas las demás cosas que hablamos de mi vaso, mis cosas, ¿no? Si no existe en primer lugar la persona como una entidad independiente, tampoco pueden existir todas esas cosas relacionadas con la persona de esa manera independiente, como una entidad propia, separada e independiente, ¿no? Por lo tanto, volvemos a repetir, todos los fenómenos son aparentes, se perciben, pero cuando analizamos cuál es su manera en que realmente existen, vemos que no tienen una existencia verdadera por sí mismos, una manera independiente, autónoma, ¿no? Son como los sueños, que son algo que percibimos, los vemos, pero cuando nos despertamos vemos que realmente no están ahí. Era simplemente una proyección de unas huellas kármicas que estaban latentes en nuestra mente, ¿no? Por lo tanto, la vacuidad nos indica que las cosas no tienen entidad propia, no existen con una entidad propia, ¿no? Entonces, meditando de esta manera, meditando en ello, va a ayudarnos a que eliminemos las emociones perturbadoras
y por lo tanto podamos salir del samsara, del ciclo de la existencia. Si no meditamos de esa manera, entonces no tendremos la posibilidad de acabar con las emociones perturbadoras y por lo tanto tampoco podremos salir del ciclo de la existencia, no podremos liberarnos, ¿no? Entonces, de los 5 caminos que hemos hablado, ¿no? Está el primero, el camino de la acumulación, el camino de la preparación, y cuando tenemos esta realización de esta sabiduría que realiza la vacuidad, la falta de entidad propia de todos los fenómenos, es cuando realmente alcanzamos el tercer camino, el camino de la visión, ¿no? Y eso está relacionado, es con obtener, sinónimo con obtener la realización de vipassana, ¿no? Nosotros hablamos de las 2 prácticas, de shamatha y de vipassana, y obtener esa realización, esa culminación de la práctica de vipassana, cuando se alcanza eso es cuando realmente uno ha alcanzado ese tercer camino, el camino de la visión, y por lo tanto es cuando uno tiene ya esa capacidad de acabar, eliminar con las emociones perturbadoras y por lo tanto salir de una manera ya definitiva del ciclo de la existencia, del samsara, ¿no? Y es lo que se dice con otra expresión, que uno ha alcanzado la tierra del bodhisattva, ¿no? Por lo tanto, como hemos dicho, cuando hablamos de la vacuidad no tenemos que pensar como que eso es algo muy distante de mí, muy lejano, percibirlo de esa manera, sino que al contrario debemos de reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre la vacuidad. Y en relación con estas 2 prácticas que hemos mencionado, shamatha y vipassana, shamatha es como la base que hace que nuestra mente, permanezca firme y estable, sin distracción, y luego sobre esa base cultivamos vipassana, que es la que analiza la verdadera forma en que existen todos los fenómenos. No so tiene da dice so santo tiene sanyi pengi na yang sanyi que se shiro ni una manager de cabla. Entonces, como ya se nos ha acabado el tiempo, vamos a dejar la conferencia de hoy en este punto. Mañana seguiremos explicando más cosas para los que vengáis y vamos a hablar sobre la práctica del Guru Yoga. Entonces yo no soy un Khenpo, ¿no? Tengo esos estudios, no soy un gran lama, entonces todo lo que os explicaré mañana también va a ser basado en mi propia experiencia. Va a ser basado en mi propia experiencia y en las cosas lo que yo he comprendido, lo que yo he entendido. Gracias.